En esta fecha FIFA se ha disputado el partido de la UEFA Nations League correspondiente a las selecciones de Francia e Israel, acabando el partido 0-0 y generando polémica principalmente debido a problemas extradeportivos relacionados por temas políticos con el país israelita. De hecho, para este partido han tenido que poner en el Stade de France numerosas restricciones, tales como aforo, si bien el partido tampoco tuvo mucha influencia, apenas superaban las 16.000 personas, aumento del número de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado e incluso instalaciones de vallas por el estadio, algo más propio de federaciones de como CONMEBOL que de UEFA. Si bien estas medidas de precaución pueden estar acentuadas por lo sucedido entre el partido de Europa League entre el Ajax y el Maccabi de Tel Aviv, en el que fuera del estadio hubo una pelea entre los aficionados del Ajax y del Maccabi que acabó con 57 heridos y el gobierno israelí tuvo que mediar. Pero, ¿cómo narices juega Israel en UEFA si esta confederación juega en selecciones europeas y no asiáticas? ¿A Israel realmente le conviene jugar por UEFA? Ahora lo veremos. Si bien la selección de Israel nace en el año 1948, esta tiene una antecesora y es la selección del Mandato Británico de Palestina, selección que representó a la colonia británica del Mandato Británico de Palestina, que lo formaban los territorios de la actual Palestina e Israel, selección que incluso intentaba presentarse a las clasificatorias para los mundiales. Digo intentaban, pues la participación para las clasificatorias dependía de que la Federación de Fútbol de Inglaterra diera el visto bueno, y en 1930 no les dejaron presentarse, ya que Inglaterra trató de boicotear el primer mundial de fútbol, debido a que según Inglaterra el primer mundial de fútbol tendría que celebrarse en Inglaterra y no en Uruguay, dado que Inglaterra es la cuna del fútbol, presentándose el mandato británico de Palestina para las clasificatorias al mundial de 1934 y 1938, saliendo en ambas eliminatorias escaldados. En la de 1934 cayeron por 7-1 ante Egipto en el Cairo en la ida y luego perdieron por 1-4 en Tel Aviv en la vuelta, clasificando a Egipto y una selección del continente africano por primera vez en la historia. En 1938 fue Grecia la que le tocó jugar ante el mandato británico de Palestina. Aquí salió escaldada, pero no tanto, perdiendo sus partidos 3-1 en Tel Aviv y 1-0 en Atenas. Esta selección también jugó un amistoso ante la selección del Líbano, que el mandato británico de Palestina ganó por 5-1, siendo la única victoria de esta selección. Como curiosidades, esta selección, además de ser antecesora de la selección israelí, también lo es de la selección palestina. De hecho, en esta selección jugaban tanto futbolistas israelíes como futbolistas palestinos, reconociendo a Palestina esta selección como su antecesora. Finalmente, con la independencia y descolonización de este territorio, se funda la actual selección de Israel. Entre 1948 a 1956, Israel no estuvo asociada a ninguna federación, aunque jugó las clasificatorias a los mundiales de 1950 y 1954, cayendo en las clasificatorias de 1950 ante Yugoslavia en una ronda a ida y vuelta por un parcial de 11-2, y en 1954 cayendo en un triangular en el que Israel jugó contra Grecia y Yugoslavia de nuevo y pierde los 4 partidos, encajando 5 goles y sin marcar ningún gol. Finalmente, en el año 1956, Israel ingresa en la AFC, con lo cual el combinado hebreo podría jugar la recién creada Copa Asiática, clasificando a Israel en las 4 primeras ediciones, 1956, 1960, 1964 y 1968, donde Israel realiza grandes actuaciones. En la primera edición, cuyo formato era una liguilla de 4 selecciones, Israel acaba segunda, después de ganar a Hong Kong y Vietnam del Sur y perder 1-2 en su segundo partido ante Corea del Sur, que a la postre fue el resultado definitivo. En 1960 otra vez su verdugo fue Corea del Sur, quien le ganó en el primer partido por 3-0 a Israel. Luego Israel intentó remontar en la liguilla frente a Vietnam del Sur y Taiwán, pero finalmente Corea del Sur ganó sus 3 partidos y volvió a ser campeona, acabando Israel con el subcampeonato. En la siguiente Copa Africana, Israel consigue el que es su mayor logro, conseguir su único triunfo oficial al ganar la Copa Asiática después de ganar sus 3 partidos de la liguilla ante la India, Hong Kong y Corea del Sur, al que consigue vencer por 1-2 en el partido final del torneo, aunque Corea del Sur perdió ante la India en su primer partido. En su última Copa Asiática en 1968, Israel consigue su peor resultado en este torneo, acabando tercero en una liguilla que se amplía a 5 equipos, ganando su primer partido 1-6 a Hong Kong, perdiendo 1-0 ante Birmania en su segundo partido, ganando su tercer partido ante Taiwán o China Taipei por 4-1 y perdiendo su partido final ante la única selección de Oriente Medio que jugó contra Israel en Copa Asiática, Irán, perdiendo 2-1 después de que Israel comenzara adelantándose e Irán acabara remontando. En esos tiempos Israel era la selección asiática más en forma, si bien el nivel del fútbol asiático era bastante bajo, ya que las actuales selecciones asiáticas más importantes o no estaban afiliadas a la AFC, Australia, o no se presentaban a las competiciones AFC, Arabia Saudí, o todavía no habían desarrollado su nivel futbolístico, Japón o Irán durante los primeros años de la AFC. Esto le permitió a Israel conseguir jugar el primer mundial en 1970, después de ganar a Nueva Zelanda 4-0 y 2-0, y luego ganar a Australia por un parcial a doble vuelta de 2-1, 1-0 en la ida y 1-1 en la vuelta. En el mundial de 1970, si bien Israel partida como única selección asiática y la mejor asiática del momento, era de las selecciones con peor nivel en ese mundial. Aún así, Israel cae eliminada en fase de grupos,
grupos, pero cayendo de un modo muy digno al empatar 2 partidos ante Suecia y luego la subcampeona Italia, y perdiendo el partido inicial ante Uruguay por 2-0. Finalmente Israel es expulsada de la FC en 1974, donde por 20 años se juega entre dos aguas, UEFA y UFC, hasta que en 1994 Israel se afilia a la UEFA. ¿Y cuáles fueron los motivos por los cuales Israel fue expulsada de la FC? ¿Os acordáis de que os dije que Israel había clasificado a todas las copas asiáticas que pudo disputar? Esto se debe en parte debido a que, con la excepción de la Copa Asiática de 1964, los rivales que tenían que jugar contra Israel no se presentaban. De hecho, con las excepciones de Irán y Pakistán en las clasificatorias de la Copa Asiática de 1964. Las selecciones de mayoría musulmana situadas en Oriente Medio no participaban en el torneo, o participaban pero lo abandonaban, como le pasó a Afganistán y Kuwait. Los primeros lo abandonaron en 1956 y 1968 y los segundos en 1968. Pero no solo le pasó con selecciones de países musulmanes. En las clasificatorias del Mundial de 1970, por ejemplo, Corea del Norte abandonó la competición, como señal de protesta ante que Israel jugara competiciones internacionales. Por parte de clubes pasa lo mismo. Si bien en las 4 primeras Champions asiáticas que pudieran disputar equipos israelíes, hasta en 3 ocasiones hicieron las Champions asiáticas clubes israelíes, 2 veces el Maccabi de Tel Aviv en 1969 y 1971, una vez el Hapoel en 1967, siendo el primer campeón de la historia de este trofeo, en más de una ocasión equipos de fútbol abandonaron la competición o se negaron a jugar contra clubes israelíes. En la primera edición, disputada en 1967, los campeones de India e Irán se negaron a jugar este torneo por la presencia del Hapoel de Tel Aviv. Posteriormente, en 1971, el club iraquí Al-Shorta decidió jugar contra el Maccabi de Tel Aviv, tanto en fase de grupos como luego en la final, por los mismos motivos que hicieron en su día los campeones de India e Irán. Todos estos abandonos y no participaciones se debían como motivo al rechazo de reconocer al Estado de Israel, generando en estos primeros años de la FC un clima de hostilidad contra Israel y de tensión general en la FC. Si ya de por sí las selecciones árabes querían expulsar como sea de la AFC por los conflictos geopolíticos que tenían estos con Israel, la puntilla que colmó el vaso y que fue el detonante de la expulsión de Israel fue la guerra del Yom Kippur, conflicto bélico de 19 días en la cual Egipto y Siria querían recuperar algunos territorios que Israel consiguió amistosamente. Decir que estos dos países contaron con apoyo militar de países miembros de la AFC, tales como Arabia Saudí, Irak, Jordania, Kuwait, Corea del Norte o Pakistán, con lo cual la AFC, para evitar conflictos y por presión de estos países, decidió expulsar a Israel en 1974. Este es el motivo principal por el cual Israel está fuera de la AFC y está en la UEFA. Actualmente Israel cuenta con la membresía de la UEFA, con lo cual los israelitas juegan Eurocopa, Nations League Europea e intentan clasificar al Mundial por esta competencia. Y sus clubes disputan Champions League, Europa League y Conference League. Vamos a ir tanto al tema extradeportivo como deportivo. En el tema extradeportivo, decir que por UEFA, al contrario que con la AFC, los países que forman parte de la UEFA son mayoritariamente cristianos, salvo Albania, Bosnia, Herzegovina, Turquía, Azerbaiyán y Kazajistán. Vale, son 5 países, pero hay que tener en cuenta que por la CAF la mitad de las selecciones son musulmanas. Y Conmebol, CONCACAF y UFC tienen una logística bastante complicada para Israel, además de que la UFC apenas da dinero a las federaciones y clubes. Además, de momento no han sucedido incidentes graves con la sección de Israel ni conflictos diplomáticos. Si bien, en los últimos años grupos de extrema izquierda por motivos geopolíticos, de extrema derecha por motivos religiosos y islamistas radicales en países europeos por ambos motivos se han opuesto a la presencia de Israel en UEFA, y en algún momento han creado cierta tensión, como sucedió hace poco en Ámsterdam. Con lo cual estar afiliado a UEFA a nivel extradeportivo es el mal menor para Israel. Pero, ¿y a nivel deportivo? Pues el fútbol israelí estaba en su momento junto con el fútbol coreano y el iraní entre los 3 mejores de todo el continente asiático. Pero en UEFA Israel ha pasado de ser cabeza de ratón a cola de león. Pues a nivel selecciones no es que Israel nunca haya clasificado a un mundial por UEFA, es que ni siquiera ha clasificado a una Eurocopa, donde países como Finlandia, Macedonia del Norte o Letonia han clasificado, siendo las clasificatorias para el Mundial 2006 cuando se quedó más cerca de asistir al Mundial, cuando Israel empató a puntos con Suiza, que acabó el repechaje y sacó 2 puntos menos que Francia, quien clasificó directamente al Mundial. Y las Eurocopas de 2000, 2020 y 2024, cuando se quedó más cerca de jugar una Eurocopa, llegando a repechajes que Israel perdió en las 3 ocasiones. Eso sí, actualmente juega la división A de la Nations League Europea, aunque solo conocen en esta división la derrota y bajarán a la división B. Y en cuanto a clubes, si bien al fútbol de Israel le ha ido un poquito mejor que a nivel selecciones, han estado muy lejos de ganar trofeos, pues ningún club israelí ha conseguido pasar una fase de grupos de UEFA Champions League. Si bien el Maccabi de Tel Aviv, Hapoel de Tel Aviv y Maccabi de Haifa han llegado a pasar fases de grupos en Copa de la UEFA y Recopa, llegando el Maccabi de Haifa a cuartos de final de la Recopa de Europa en la edición 1998-1999 y el Hapoel de Tel Aviv a los cuartos de final de la Copa de la UEFA en la edición 2020-2001, con lo cual nos puede hacer pensar que deportivamente hablando Israel le hubiera convenido quedarse en la AFC, pues Israel seguramente hubiera ido a varios mundiales, tendría varias copas asiáticas y sus clubes hubieran ganado numerosos trofeos y además ser una federación grande en AFC hubiera recibido más dinero
dinero y sus clubes también hubieran recibido más dinero al ganar trofeos AFC, o al menos en estos últimos años. Con lo cual a Israel no le ha venido bien estar en la UEFA, al menos deportivamente hablando. ¿Y vosotros qué pensáis? Si hubieran sido Israel, ¿os quedaríais en UEFA o por el contrario intentaríais negociar e ingresar en la AFC? Os leo y respondo en comentarios.